Hola, el objetivo de este video es mostrarles cómo hacer el diseño de un sistema de control diagonal para el modelo de destilación de Vinante y Luyven utilizando el método de BLT. Lo primero que es necesario es analizar el proceso con el que estamos trabajando. En este caso, el modelo de Vinante y Luyven tiene dos variables de salida que son la temperatura T17 y T4 y dos variables de entrada que son R y S. Cuando uno manipula la variable R, la variable controlada es T17. Esto se hizo a través del arreglo de la ganancia relativa, utilizando la matriz de ganancia en estado estacionario y calculando el arreglo de la ganancia relativa. Es posible determinar que la variable que debe manipularse para controlar a T17 es R y la variable que debe manipularse para controlar a T4 es S. Una vez que se elige eso, la función de transferencia que relaciona a T17 con R es la función 1,1 y utilizando los parámetros de la función 1,1 es posible calcular el controlador 1,1. Utilizando la función de transferencia que relaciona a T4 con S, la función que es 4.28 por e a la menos 0.35s entre 9s más 1, es posible calcular el controlador 2,2. Una vez que se han diseñado estos dos controladores, esto puede implementarse en Simulink, como se muestra aquí. Esto ha sido implementado en Simulink, aquí se colocaron dos valores de setpoint y al observar la respuesta de este sistema en lazo abierto, en lazo cerrado, la respuesta es una respuesta oscilatoria, pero el sistema es estable. Lo que se desea con el método BLT es producir mejores parámetros de sintonización de los controladores de forma que haya un grado de interacción menor, es decir, que los controladores estén más libres para trabajar sobre las variables que desean controlar y no estén tan afectados por la respuesta de la otra variable. ¿Cómo se hace eso? Ya nosotros lo analizamos en el primer módulo de la asignatura a través de la disminución de la ganancia proporcional y el incremento del tiempo integral a través de un procedimiento de ensayo y error. El método de BLT nos elimina el procedimiento de ensayo y error. Lo que deseamos hacer entonces es determinar un valor f que cuando uno lo utiliza para dividir la ganancia proporcional 1,1 y a la ganancia proporcional 2,2 y uno lo utiliza para incrementar el valor del tiempo integral 1,1 y el tiempo integral 2,2, eso produce una mejor respuesta del sistema controlado. Para hacerlo, les suministro dos archivos de Simulink, de MATLAB, dos programas. Uno es una función y el otro es un script. La función, saben que comienza con la palabra clave function y la función se llama BLT frecuencia. En esta función hay un conjunto de parámetros que no deben ser modificados. Hay una sola sección modificable y dice sección modificable. ¿Qué debe hacerse en la sección modificable? En la sección modificable debe introducirse las funciones de transferencia que describen al modelo, en este caso la matriz de funciones de transferencia, escritos en función de S. En nuestro caso, tal cual como está presentado en el modelo de Luyven, bueno, la función G11 corresponde a menos 2.16 entre 8.5s más 1 por e a la menos s, escrito como exponencial de menos s, que corresponde a la primera función que está aquí. La función 12, igual, la 21 y la 22, cada una se escriben intentando representar la expresión que está mostrada en la función de transferencia. El resto de las operaciones que se hacen en esta función es bastante sencilla. El resto de las operaciones que se hacen en esta función no deben ser modificadas. El controlador GC debe ser el que se muestra, no debe modificarse nada de lo que está en la parte siguiente, la sección modificable. En esta sección se calcula W, que es una de las funciones que es necesaria para calcular el parámetro L, que es el que necesitamos para satisfacer los criterios de diseño del método BLT. ¿Qué pide el método BLT? En el método BLT lo que se desea es calcular este factor de desacoplamiento F. ¿Qué debemos suministrar en el programa que se llama ejecutar BLT? La función no la podemos ejecutar porque es una función y requiere parámetros. Debemos ejecutar o correr el documento que se llama ejecutar BLT.
¿Qué información debemos darle? Tal cual como se mostró en la función, existe una sección modificable, que es donde nosotros vamos a hacer los cambios asociados a nuestro problema en particular. Y el resto del programa no lo vamos a modificar. Aquí se hace la ejecución del archivo que calcula la frecuencia y calcula el valor L en función de la frecuencia. Y bueno, ustedes pueden explorar qué es lo que se hace aquí. Hay unas instrucciones de graficación, se busca el máximo, se hace la corrida en todo el espectro de frecuencia que se va a graficar. ¿Qué se debe introducir? Lo que se debe introducir son los parámetros del controlador que fueron calculados. El controlador K11, aquí llamado como K1, tiene una ganancia de menos 3. Aquí hay un error. Es de menos 3.738. 738, exacto. El tiempo integral vale 4. KC22 es 5.708, indicado como T2, y T2, como K2, perdón, y T2 es 1.4. Una vez utilizados estos valores, nosotros debemos elegir cuál es la frecuencia donde vamos a graficar. Para calcular la frecuencia hay una explicación en la lectura acerca de cómo calcular la frecuencia más grande asociada al problema. La explicación es la siguiente. Búsquense las frecuencias asociadas a cada uno de los tiempos de las constantes de tiempo del problema, y búsquese la mayor de todas las frecuencias. Cuando se consiga la frecuencia mayor, ese valor se multiplica por 50. Esto es una cantidad aproximada, o por 100. Esto es una cantidad aproximada. En realidad no es una regla explícita o una regla formal, pero lo que deseamos hacer es un recorrido sobre la frecuencia que permita mostrar toda la gráfica, y es posible que no tenga una mala gráfica si no hace un buen análisis de cuánto debe ser la frecuencia que vamos a utilizar. En nuestro caso, la frecuencia máxima se puede conseguir viendo que, como hay que calcular la frecuencia asociada al tiempo, la frecuencia será 1 sobre el tiempo, la constante de tiempo, y entonces vemos cuál es el máximo de todos los números que se obtienen. El máximo que se va a obtener de dividir 1 entre algún número será la división entre el más pequeño de ellos. El más pequeño de ellos es 7.05, al dividir eso da aproximadamente 0.1, y 50 veces eso es algo así como 5. Yo estoy utilizando un valor como 7, pero podemos utilizar un valor mayor, digamos 10, por ejemplo. Aquí coloco el valor de 10. ¿Qué vamos a hacer? Como queremos elegir un valor de f, vamos a darle valores a f hasta tener la respuesta, que el valor máximo de la curva de la función L sea 4. Entonces corremos esta función, elijo el valor, en este caso el valor es 1, ya verifique que había colocado todos los parámetros adecuados, ya no vamos a modificar más la frecuencia mínima ni la máxima, y ejecuto esta función. Cuando ejecuto este script, este archivo de MATLAB, se muestra la gráfica de L en función de la frecuencia, y se ve que el máximo se obtiene para el factor 1 cuando L vale, el valor máximo es 15.7630. Queremos tener esos valores registrados para que en el futuro podamos interpretar mejor esos valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo voy a guardar esos valores. 7.763 lo estoy asociando con un valor de f que vale 1. Y este es el comportamiento que tiene el sistema cuando no se le ha hecho ningún cambio con ningún factor de desacoplamiento. Bueno, nosotros queremos que el máximo sea 4, así que este valor es muy grande. Probamos un nuevo valor. En este caso yo voy a probar un valor 2. Esto es un procedimiento de ensayo y error. Pruebo el valor 2 y me da que el máximo es 6.09 para el factor de desacoplamiento 2. Entonces esto es 6.0975 para el factor de desacoplamiento 2. Todavía esto está muy por encima de 4, podemos hacer una modificación y voy a probar el valor 3. Cuando probamos 3, esto da que para este factor de desacoplamiento 3, el máximo es 2.5926. Aunque la flecha pareciera que no lo está marcando, eso es un detalle de la graficación. Ese es el valor máximo de esta curva como calcula el código. Entonces esto es 2.5926
y f que utilizamos en este caso valía 3. Debemos suponer, si la función es continua, como en efecto lo es, que entre 2 y 3 debe encontrarse el valor de L que pasa por 4. Entonces vamos a probar un valor intermedio, como 2.5, a ver qué ocurre. Probamos un valor intermedio, en este caso 2.5, y vemos cuánto se obtiene del factor L, del máximo valor de la curva que estamos mostrando. Entonces esto vale 3.96 cuando f valía 2.5. Podemos considerar que el trabajo está listo, ya calculamos el valor de f. Queremos ver cuál es el impacto que tiene f sobre el sistema de control. Entonces este valor de f, que lo tenemos ya registrado, lo podemos utilizar para mejorar nuestro sistema de control. ¿Cómo vamos a mejorar el sistema de control? Tomamos el sistema y ahora vamos a los parámetros proporcionales e integrales de los controladores y los modificamos. Recuerden, la ganancia proporcional debe disminuirse en un factor igual a f. Entonces esto debe ser dividido entre 2.5. El tiempo integral debemos multiplicarlo, pero no queremos multiplicar a todo el factor y queremos es multiplicar el tiempo integral. Entonces la multiplicación la hacemos en el denominador. Por eso coloco el denominador dentro de paréntesis. Eso hay que hacerlo en ambos controladores. Eso no es para un solo controlador, es en ambos controladores. El otro controlador también hay que dividirlo entre 2.5 y el tiempo integral, recuerden, dentro de paréntesis, hay que multiplicarlo por 2.5. Al hacer eso, el sistema de control debe cambiar. ¿Se acuerdan de la respuesta anterior, que era bastante oscilatoria, cierto? Bueno, al cambiar este controlador utilizando los parámetros f, se obtiene una respuesta que ya no es oscilatoria en ninguno de los dos casos. La respuesta es posible que puedan, cuando ustedes hagan sus mediciones, que sea ligeramente o que tome ligeramente más tiempo para alcanzar el valor estado deseado, el valor final deseado, pero la respuesta no será oscilatoria y será una respuesta que fuerza o le pone un menor peso a la otra variable. Vean que hemos mejorado nuestro sistema de control utilizando el método BLT. En particular, no se observa ninguna oscilación. El resultado obtenido es altamente dependiente de los valores que ustedes hayan colocado inicialmente para el controlador. Por supuesto, si ustedes utilizan otro método, tienen unos parámetros de diseño de ese autor que serán diferentes entre distintas personas. Por ejemplo, supongamos que ese valor de K1 no hubiera valido 3.73, sino hubiera valido, digamos, 4. Entonces, al ejecutar este procedimiento, el valor de f ya no servirá para tener el factor de desacoplamiento que se desea. O sea, el factor de desacoplamiento 2.5 ya no producirá un máximo en la curva de L que sea 4, sino 4.28, que es muy alto. Entonces, tendríamos resultados diferentes para controladores iniciales diferentes. Y esto, bueno, es de esperarse. El Luyven recomienda trabajar con el método de Ziegler y Nichols, pero este método es válido para cualquier método donde obtengamos un controlador inicial. Es más, si uno obtiene el controlador inicial a través de ensayo y error, uno puede mejorarlo utilizando el método de BLT. Para cerrar, quiero indicarles que no todos los sistemas pueden ser mejorados utilizando el método BLT. A veces, cuando uno utiliza el método BLT, el valor del factor que se está buscando, el factor f, da menor a 1. Si está entre 0 y 1, por ejemplo, ese valor no tiene sentido utilizarlo. Entonces, lo que se dice es que el método de BLT no funcionó para ese sistema y no se utiliza el método BLT para el diseño. Bueno, pueden trabajar sobre sus sistemas ahora. Hasta luego.